Rompamos el silencio, hablemos de suicidio. Cuando la vida empieza a perder valor, ¿qué podemos hacer? Mitos y verdades de un padecimiento que debe salir de las sombras. Hablamos hoy con la directora provincial de Prevención del Suicidio, Cristina Gentile. ¿Hay que hablar de suicidios? Sí, de suicidio hay que hablar. De hecho, es derribar el primer mito, que es este de si yo hablo con alguien de suicidio, voy a hacer que esa persona se suicide. Todo lo contrario, cuando hay alguien que está con ideación suicida, o sea, está pensando en terminar con su vida, hablar y ser escuchado, o decirle, vos estás pensando en quitarte la vida, puede hacer que la persona diga lo que le pasa, calme su tensión psíquica y se sienta mejor y pueda hablar de aquello que le pasa. En los medios de comunicación siempre estuvo esta máxima de que de este tema no se habla, ¿no? Si es porque una persona decidió quitarse la vida, no hay que mostrarlo. ¿Esto también hay que repensarlo? Sí, yo creo que hay que repensarlo, que se puede hablar, pero hay que hablar de la prevención, hay que hablar de cuáles son estos mitos para derribarlos, hay que ver qué poder hacer cuando uno está con alguien que está diciendo algo de esto, pero con relación a los medios de comunicación, no es una noticia para dar cuando se trata de un hecho puntual. De alguien que cometió el acto. En ese punto es un acto privado, que además la Constitución contempla esto de la autonomía del propio cuerpo, entonces no debiera ser una noticia. Pero sí me parece importante poder difundir cómo prevenir, qué poder hacer, desde el lugar en el cual estemos, con un familiar, con un conocido. Cristina, ¿por qué este cambio de paradigma? ¿Qué hizo que empezáramos a hablar de este tema? O que se pusiera esto, la problemática, sobre la mesa y la charla cotidiana. Sí, en realidad hace muchos años que desde la Subsecretaría de Salud Mental, que es desde el lugar donde yo trabajo, estamos con estos temas y creemos que es importante que se pueda hablar de estos temas. Sí, es verdad que después de la pandemia, todo lo relacionado con la salud mental parece que estuviera en el tapete y se habla mucho más. Entonces, bueno, hablemos como se debe hablar sobre la problemática. Y me quedé pensando en esto que traes del cambio de paradigma. El cambio de paradigma tiene que ver con la Ley Nacional de Salud Mental, donde nos habla de que la salud mental es una construcción, que es un proceso dinámico, que depende de factores no solo subjetivos, biológicos, individuales, sino también con lo social, con lo cultural, con distintos factores. Y esta problemática hay que entenderla desde ese lugar. ¿Después de la pandemia la situación empeoró? Hay más situaciones, sí, el tema de esto del que estuvimos recluidos, se han perdido los lazos sociales, entonces uno puede pensar que sí, que hay más problemáticas. Fíjense que hablo de problemáticas, de padecimientos, y no hablo de patologías de salud mental, ¿no? Es otra mirada. Entonces, sí, ha tenido que ver la pandemia. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ya planteaba que en el después de nos íbamos a encontrar con diferentes situaciones, no necesariamente lo que tiene que ver con suicidio. ¿Y hoy los indicadores tienen en la provincia, en el país, cuáles son? En realidad, bueno, con relación a esto, nosotros estamos trabajando mucho en lo que tiene que ver con los registros relacionados no solo con suicidios consumados, sino también con el tema de las autolesiones y de los intentos de suicidio. Para poder diferenciarlo y para armar, si los números sirven en tanto insumo, para el armado de las políticas públicas sobre el tema, donde los abordajes y tanto la prevención como la asistencia, como el trabajo de posvención, que es el trabajo que nos damos después de los suicidios consumados, debe hacerse intersectorialmente. Si bien este es un tema de salud pública, que en esta gestión es un eje de gobierno,
salud sola no puede en este tema. Entonces es importante el compromiso también de los otros sectores de la sociedad, de las otras instituciones. Es importante educación, cultura, el club del barrio, la sociedad de fomento, para que haya un compromiso de todos y se pueda trabajar en conjunto. Hablemos de señales, de alertas. ¿Cómo uno puede empezar a detectar que esa persona está pensando en quitarse la vida? Bien, respecto de nuestras cuestiones emocionales, no nos resulta tan fácil hablar como de las cuestiones orgánicas. Es fácil decir me duele la muela o el estómago, pero de lo que nos pasa interiormente nos cuesta mucho. A algunos les cuesta más, a otros les cuesta menos. Por eso, para aquel que está sufriendo, que está padeciendo, que siente que no tiene salida aquello que le pasa, es importante que pueda hablar con alguien. Después, para aquel que está escuchando, algún referente significativo para esa persona. Para aquel que escucha esto, lo importante es escuchar atentamente, es no desestimar ningún decir, porque a veces cuando alguien está triste porque, por ejemplo, un adolescente le fue mal en una materia, bueno, no es nada, ya va a pasar. Y capaz que parece joven, tiene un sufrimiento que no lo puede manejar. Entonces no desestimar ningún decir, ningún sentimiento, escuchar atentamente. Y las señales de alarma, yendo a tu pregunta, son, bueno, cuando alguien habla de la posibilidad de que está pensando en morirse, que es lo que nosotros llamamos la ideación suicida, que puede ir desde no me quiero levantar a la mañana hasta estoy pensando quitarme la vida, me quiero morir, me quiero ir. A veces pueden decir no quiero vivir más así, que uno puede pensar, bueno, hay otros modos. Lo que pasa es que es una persona que está con muchísimo sufrimiento y siente que no tiene salida, que la única salida es quitarse la vida. Ahora, Cristina, ¿cuándo tomar en serio cuando una persona te dice algo de esto? Porque muchas veces uno lo minimiza también. Exacto. Bueno, ya se le va a pasar, sí. Está triste porque le pasó tal cosa, es solo una expresión, no pasa nada. ¿Cuál es el límite, ¿no? Entre prestarle atención y no minimizar lo que está diciendo? Sí, nunca minimizar ningún decir que tenga que ver con la muerte, estar atento. Ahora, cuando se repite, no es solo una vez, ahí es señal de alarma. Y además te voy a agregar una complejidad. En la adolescencia no es raro que el adolescente, frente a aquello que le pasa y siente que no puede resolver, le aparezca una idea de muerte. Ahora, una cosa es que lo diga una vez y otra cosa es que se repita en el tiempo. Entonces a eso, de todos modos, vuelvo a esto de no minimizarlo y darle el lugar. Después puede ir acompañado de lo que nosotros llamamos el retraimiento, que es otra señal de alarma, que es esto de cuando la persona se mete para adentro, no quiere hablar, se encierra, que acá también la complejidad adolescente. No es raro que el adolescente lo haga, de hecho hasta es sano que lo haga, pero hay que acompañar, hay que observar. Los adolescentes se identifican con grupos de pares, entonces cuando hay grupos de pares está muy bueno que se identifican con la ropa que se ponen, la música que escuchan. No puede haber un gran número, pero por ahí una persona sola. Ahora, cuando no tienen ningún amigo y además aparece el retraimiento y ahí también es una señal de alarma. Y otra cosa que es importante tener en cuenta es cuando hablan mal de sí mismos. La persona que dice, no sirvo para nada, el problema soy yo, porque en lo común solemos poner afuera la causa de lo que nos hace sufrir. Cuando la ponemos adentro hay que estar atento. Y te digo otras, cambios bruscos de conducta, puede aparecer enojos y después calma, ¿no? Como que nos sorprende sus reacciones, dificultades para comer, para trabajar, para estudiar, para dormir. También son otras señales de alarma. Y la falta de motivación, de deseo.
Bueno, ahí mencionabas el tema del adolescente y para los grandes es un gran desafío, ¿no? Abordar a los chicos con esos cambios que conlleva la propia adolescencia. Bueno, ¿cómo detectarlo a tiempo también? Porque como vos decías, los chicos suelen encerrarse, no suelen hablar, no suelen contar lo que les pasa muchas veces y uno a veces tampoco sabe qué le está pasando por esa cabecita. Sí, es la franja etaria más compleja para acompañar, porque y además es sano que algunas cosas hagan. De hecho, que un adolescente atraviese riesgos, está bueno que le pase porque eso lo va a hacer crecer. Obviamente hay riesgos y riesgos, pero bueno, hay que acompañar, hay que ofrecerse en este lugar de... ¿estás bien vos? Si te está pasando algo, mira que yo acá estoy, podés hablar conmigo, y ofrecerse en esto de, porque también hay que respetarlos en esto de que a veces no quieren hablar tanto. Y vuelvo a esto de aquello que nos llama la atención, que por lo general quienes conviven con un adolescente se dan cuenta. No es raro esto, no suele hacerlo. Entonces, estar atento y acompañar. Y a la hora de escuchar, que es lo más difícil, porque no siempre no podemos, no escuchamos porque no queremos, porque no, a veces es porque no podemos, porque no es fácil escuchar a alguien que dice que quiere matarse, por ejemplo. Entonces, para eso es escuchar, no minimizar, vuelvo a repetir, y a veces es preferible decir, mira, la verdad no sé qué decirte con lo que te pasa, pero sí puedo acompañarte para que haya alguien que sí sepa qué decirte. Y te voy a acompañar. ¿Querés que vayamos al centro de salud? ¿Querés que...? Y hacerlo. Eso es... Parece que fuera nada, pero es un montón. Y lo podemos hacer con un hijo, lo podemos hacer con un vecino. Por eso nosotros hablamos de la corresponsabilidad, porque en este tema todos, desde nuestro lugar, algo podemos hacer. Ahora, Cristina, vos decís, hay siempre algún tipo de señal de alarma. Cuando conocemos casos de estos cercanos, puede ocurrir que la persona diga, la verdad, estoy sorprendida, no me lo imaginé, comí con él o ella ayer y estaba todo bien y de repente pasa esto. Sí. ¿Qué pasa en ese caso? Sí, de hecho a veces cuando yo voy a trabajar en el tema de la posvención puede aparecer esto que vos también decís, que es nada daba para pensar que podía ser una cosa así. Ahora, cuando uno hace, historiza cómo fue la situación, hay indicios. Quizás sean indicios muy pequeños, que no se podían ver claramente, o que por ahí no los veía los compañeros de trabajo, en la escuela, pero capaz que dentro del marco de su familia, capaz que había algunos pequeños indicios, no es que no había. Algunas cosas llamaban la atención, vuelvo a esto, ¿no? Entonces es otro mito eso de creer que no, nada daba para pensar. Lo mismo cuando se dice, bueno, aquel que dice que se va a suicidar no lo hace. No lo va a concretar. Exacto. No, a veces dicen y lo terminan haciendo. Las ideas suicidas, ¿es lo mismo que las autolesiones? No, la ideación suicida es cuando la persona está pensando en su muerte, con esta característica desde el no me quiero levantar a el pensar un plan. No necesariamente es lineal. Esto no es que primero empiezan por una cosa, después por la otra. No, pueden darse con distintas características. Las autolesiones son fenómenos que encontramos que tienen que ver con aquellas personas que lastiman su cuerpo, pero que no necesariamente dicen que lo que querían hacer con su acto era matarse. Aparecen otras cosas que dicen. Y dentro de las autolesiones también está cuando una persona se accidenta con frecuencia, se expone a situaciones de riesgo graves con frecuencia también. Ahí también entran las autolesiones. Y esto lo podemos ver o escuchar cuando hay alguien que uno dice siempre parece que está en riesgo, o tiene accidentes repetidos donde se lastima
parece como que fuera un accidente y en realidad todos nos podemos accidentar. Ahora otra vez, ¿no? Cuando aparece la repetición, ahí señal de alarma. Y esa repetición sí puede llevar a esa persona que se autolesiona a después sí quitarse la vida. Algo hay que hacer. De hecho, nosotros hablamos de las urgencias subjetivas, porque una autolesión puede ser, como a veces se ve en un niño que se frota con algún objeto el cuerpo como para generarse algo, aunque no salga sangre en la herida, ¿no? Que no se genere una herida. Esas situaciones son una urgencia para nosotros en salud. ¿Pero qué quiere decir que son una urgencia? ¿Que hay que salir corriendo? No. Quiere decir que tanto para ese niño, niña, adolescente o adulto hay que armar una red de cuidados. Donde va a intervenir salud, pero también tienen que intervenir la familia, la escuela, el club, si va al club. Se tiene que armar una red de cuidados desde ese lugar. ¿Qué hay detrás de esa fragilidad? Uno puede suponer, y digo suponer porque cada caso es en particular, pero vamos a tratar de hablar en generalidades, que hay una especie de dolor y de sufrimiento psíquico, los llamados dolores del alma, como se dice, que no se soporta. Volviendo al orgánico y a estas cuestiones, cuando decimos me duele la muela, tenemos dimensión de lo que duele. Ahora, con estas cuestiones no tenemos tanta dimensión, por eso las minimizamos. Ahora, el que está sufriendo por esto, por lo emocional, sufre tanto más que con un dolor de muelas. Entonces hay que darle importancia. Quizás en estas autolesiones habrá que ver cada situación en particular, no se soporta eso que se vive y aparece un acto, ¿no? Como el de autolesionarse. Todos hacemos algunas cosas. Todos tenemos dos empujes, uno a la vida y otro a la muerte. Todos nosotros hacemos cosas que sabemos que nos hacen mal y las hacemos igual. Desde fumar, que es el ejemplo más típico, hasta otros. El tema es cuando lo que hacemos se repite y estamos ahí como en un límite, en un lugar donde hay que evaluar riesgos. Cristina, ¿puede una persona que, es ayudada, que se detecta, cambiar esa situación? Sí, las situaciones si son abordadas y aparecen otras herramientas para que se pueda contar. Y en esto es la lectura que hay que hacer, no es una lectura que esté ligada solo a lo psicopatológico, porque por lo general aparece esto de la necesidad del psicólogo, que cuando es necesario, obviamente es necesario, pero una persona no solo habla con el psicólogo, también habla con lo que hace con las manos, también habla cuando hace un deporte, es decir, todo eso es importante y hace a la prevención y a la asistencia. Entonces, en ese punto, cuando se arma una red de cuidados, obviamente son situaciones, no se es suicida para siempre, por ejemplo, cuando alguien hace un intento, se puede salir, es un momento en la vida de una persona. Hablamos un poco de los mitos durante toda la charla, pero a mí me gustaría sistematizarlos, si es posible, los mitos que están dando vueltas en torno al suicidio. Hablar sobre suicidio incrementa el riesgo. Exacto. No, es lo que expliqué antes, que en realidad para quien lo está pensando, todo lo contrario. Sirve para que lo pueda decir y eso va a calmarlo. No da idea de imitación. Si aquel lo hizo de aquel manera, ¿yo lo puedo hacer de la misma? No. Hay que tener cuidado con esto de la palabra imitación. Acá aparece en la franja etaria adolescente esto de la identificación. Ahora, no todos se identifican con lo mismo. Por eso se apuesta a lo individual también. Pero no hay una imitación directa. No siempre quienes manifiestan deseos de morir se autolesionan. Claro, no siempre. La autolesión es un fenómeno particular, por eso hay que diferenciarlo del intento de suicidio. En el intento de suicidio la persona se autolesiona y dice: lo que quería era matarme. En la autolesión aparecen otras cosas y a veces aparece esto de quería pero no quería, es decir, esto de la ambivalencia, lo que hace que pensar que por eso se puede prevenir. Otro mito, el que lo dice no lo hace. Bueno, no.
a veces se dice y se hace. Hay que estar atento a eso. ¿La persona que se suicida padece siempre una depresión? ¿Es mito esto? Es mito esto. Cuando hablamos de depresión, depresión diagnosticada, Sí. porque a veces solemos minimizar, no decimos está depre como un estado triste. No, cuando hablamos de depresión aparece esto de la depresión diagnosticada por profesionales de la salud mental, lo que los psicólogos decimos duelos patológicos. Hoy por hoy hay tratamientos, hay medicación, y de una depresión se sale y no está asociada directamente al suicidio. Bien. La mejoría después de una crisis significa que el riesgo de suicidio se ha superado. ¿Esto es verdad o es mito? No, es mito también. De hecho, esto es, tiene que ver con esto de que no se trabaja la situación, puede haber una mejoría. Pero hay que continuarla un poco más en el tiempo, el hecho del acompañamiento y del cuidado, hasta que el riesgo desaparezca. Sí. Porque a veces puede aparecer una mejoría aparente, Sí. ¿no? Por lo general cuando es brusco el cambio, ¿no? Cuando uno dice, uy, ya, de un momento a otro parece que la vida le sonríe, y en realidad hay que estar atento porque puede ser que lo siga pensando. Entonces un poco más hay que continuar, pero está la contracara, que sería el otro mito. Eso no quiere decir que toda la vida va a ser suicida. Es un momento en la vida, habrá que acompañar y después pasa. Otro mito, otra idea que está dando vueltas es que muchas veces se piensa en la familia y dice, bueno, ¿qué pretendés si tal otro familiar también se quitó la vida? Tal otro del entorno familiar hace unos años le pasó lo mismo. Como que si hubiera algún componente ahí genético que predispone a la persona. Sí, no es una patología, no tiene que ver con lo genético ni con lo hereditario. Es multicausal, o sea, una persona puede haber algo que desencadene el acto, como decimos vulgarmente, la gota que rebalsa el vaso. Pero una persona no se suicida por una cosa, es alguien que viene sufriendo por diferentes cosas. Y vuelvo a esto de que no solo es importante lo individual, sino puede tener que ver con lo social, con lo cultural, con lo económico, con lo étnico, con lo religioso. Puede tener que ver con un montón de factores. Ahora, cuando vos traes esto de suicidios en una familia, sí es cierto que hay que estar atento, y esto es un trabajo que nos damos en salud, cuando hay suicidios previos en una familia, que tiene que ver con un modo de resolución a problemas. Entonces puede ser que aparezca algo de esto dentro de la historia familiar que haga que una persona, frente a aquello que le pasa, resuelva de un modo en que su historia se ha resuelto. No sé si es claro lo que digo. Se ha resuelto. Ahora, no necesariamente por haber suicidios previos, sí o sí va a pasar esto. Tiene toda esa complejidad. Ustedes trabajan mucho con adolescentes, ¿no? Con la prevención del suicidio en adolescentes. ¿Están observando alguna situación con una mayor mirada o mayor complejidad a partir del vínculo que tienen con las redes sociales? Sí, yo creo que complejiza y tiene que ver con esto del retraimiento, donde mientras hay un montón de modos de comunicarse a través de WhatsApp, Messenger, todo esto, Instagram y todo lo que hay, a la vez se han perdido los lazos sociales, esto de sentarse a tomar mate en una plaza, contar, hablarse. Es otro modo de relación que los adultos tenemos que entender y tenemos que acompañar. Tenemos que entender de qué se trata, tenemos que acompañarlos en eso, que nos expliquen de qué manera, escucharlo en qué les pasa con todo eso, porque es un mundo más imaginario que real. Entonces, esto yo en su momento hablé esto de la depre, no que uno dice comúnmente. Hoy por hoy parece que estar triste tiene mala prensa. No tenemos que estar contentos, y eso lo vemos en las redes de una manera muy ficcional. Y la tristeza es una afección tan válida como la alegría. Y cuando uno pasa por un momento difícil o pierde algo que para uno era importante,
que no necesariamente tiene que ser la pérdida física de alguien, puede ser la pérdida de un trabajo, la pérdida de una pareja. Uno se pone triste y eso hay que transcurrirlo. Hay una validación del no sentimiento fuerte. Hay algo de eso donde... y para los jóvenes que están todo el tiempo en esto de las redes, que también tienen muy claro que hay mucho de ficción ahí, pero a la vez sienten que frente a lo que les pasa no pueden. Mencionabas redes, Cristina, los adolescentes suelen hacer videos o compartir videos y algunos son realmente fuertes y quizás en algunos podemos observar que esa persona la está pasando mal y ahí podemos tener un indicio. Sí, de hecho a mí me ha pasado que me acercaran la foto de un estado de WhatsApp de un joven, me lo pasa otro joven, un compañero, donde le llama la atención la foto. Le resulta como una señal de alarma. Y la verdad que lo era. Por eso hay que hablar de esto y ver cuáles son los cuidados. Entonces, sí, de hecho... tanto Facebook como Instagram tienen como una señal de alarma que cuando a determinadas palabras aparecen son señal de alarma y pasan a un fiscal que tiene que intervenir. Sí. Ahora, mirá qué importante que los pares se hayan dado cuenta, compañeritos, que ese amigo la está pasando mal y que está pensando en sacarse la vida. Sí, de hecho yo creo que los jóvenes tienen mucho menos prurito para intervenir que los adultos. Por eso es importante que ellos se comprometan y sí, de hecho se dicen muchas cosas, a veces se cuentan. Y también aparece esto de me sorprendió lo que dijo y se lo cuentan por ahí a su mamá o a su papá y su mamá o su papá por ahí se acercan a mí y me dicen, mira, me contó que el amiguito dijo, bueno, porque está muy bien, y después en los cuidados se considera ese amigo que intervino. Para ir cerrando, ¿la mayoría entonces de los casos es prevenible? Sí, la mayor parte son prevenibles, por eso trabajamos en ese sentido y el compromiso es de todos. El programa focaliza en 2 grupos etarios, niños, niñas y adolescentes, que lo hablamos, pero también focaliza en adultos mayores, que es la población más invisibilizada. Por eso y muchas veces nos encontramos con adultos mayores que no salen de su casa, que tienen una discapacidad, que por ahí tienen una enfermedad crónica, que no tienen familia y se da cuenta el vecino que hace mucho que no lo ve, y el compromiso del vecino, poder estar acercándose y escuchándolo es importantísimo. Entonces, y después, poder acercarse a centros de salud, centros comunitarios, siempre es un tema de salud pública. ¿Podemos reiterar dónde pedir ayuda? Sí, primero poder hablar sobre el tema para aquel que está sufriendo, con un referente importante, el referente poder escuchar sin prejuicios en lo posible, no son conductas buenas o malas, no ser valiente ni cobarde, no estigmatizarlo, darle lugar y después acercarse a centros de salud, hospitales, centros comunitarios. Si es dentro de una escuela, estamos trabajando muchísimo con educación, con la maestra, el director con otros equipos, los otros equipos se comunican con salud. Es del armado de la red. Gracias, Cristina, muy amable. Muchísimas gracias a ustedes.